Hola a todas, estamos aquí de vuelta en Petit Comité y hoy ni más ni menos que con Lucía Assué en Bomio Rubio. Muchas gracias por estar aquí, Lucía. Encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Estábamos hablando de que tengo una contractura como la copa de un pino de grande y de cómo determinados cuerpos son tratados con respecto a todas estas expectativas ¿no? de cuerpos fit y de cuerpos sanos y de qué significa eso. Significa en determinadas personas sumarle más estrés, porque ojalá fuera lo contrario, pero es que cuando no tienes tiempo para absolutamente nada, cuando se te suma el curro, las otras cosas que haces, que podemos llamar activismo, colaboración con tu comunidad, lo que tú quieras, cuidados en el caso de que tengas familiares a tu cargo o en donde tienes que apoyar. Es muy complicado sacar tiempo a pesar de que sería la leche. Me encantaría poder incluir esa rutina, no solo por cuerpo, por estar fit, lo que tú quieras, sino por cabeza, porque tengo claro por todas las personas que me lo dicen, no porque yo lo haga, la verdad, que luego le viene muy bien a tu cabeza porque es ese momento de desconexión, de bajar niveles de estrés, de cortisol y de todas estas palabras que últimamente se han incluido más en nuestro vocabulario. Pero efectivamente cuesta, a mí me cuesta muchísimo y aparte que yo no he tenido esa rutina en mi infancia, ¿no? Que hay muchas personas que sí que desde pequeñas pues han ido a ballet, a gimnasia rítmica, a fútbol, a lo que sea. Yo no, yo he sido niña de conservatorio. Entonces, los dedos sí. Fíjate, ¿ves? ¿Ves qué agilidad? Músculo. pero, pues otras cuestiones no. Y aparte que sí que hace falta tiempo y tiempo y clase van de la mano muchas veces. Absolutamente. Y que luego, bueno, yo creo que hay ciertas educaciones que nos llevan a priorizar el cuidado hacia los demás en muchos niveles que el cuidado hacia nosotras mismas, ¿no? Y el género. Y el género, claro, efectivamente. Entonces a mí todo eso me genera como muchísimo conflicto porque es como, pero me genera sobre todo culpa la exposición que a través de las redes sociales se está empezando a dar de estas cosas, ¿no? Y de cómo también muchísimas mujeres, a ver si tú estás de acuerdo con esto, ¿vale? O sea, yo que conozco todos los sesgos de pertenencia blanca con los que me he criado y cómo me he puesto mechas rubias, tengo claro, todas estas movidas, perfecto. Pero luego, cuando veo muchas veces, por ejemplo, chicas de ascendencia india, por ejemplo, pakistaní, sobre todo en el mundo anglosajón y en Estados Unidos, ¿no? O mujeres negras, que básicamente integran como todo esto que supone ser una mujer exitosa, ¿no? Y entonces empezamos tenemos que empezar todas a tener el mismo tipo de vida porque hay un tipo de vida que es exitoso, ¿sabes? Y en ningún tipo de vida de ese cabe cuidar de un padre o una madre enferma, por ejemplo. En ningún tipo de vida de esos cabe, por ejemplo, que no puedas más con la vida y que lo último que te apetezca al final de la tarde, un jueves, sea irte al gimnasio. Es como no tengo voluntad. No la tengo, ¿qué hago? No la tengo. La tengo para otras cosas, pero para esto no la tengo, ¿no? No, yo me fundo con el sofá porque no puedo más, efectivamente. Y sí, bueno, también hay que pensar en esas personas anglosajonas que también tienen una cultura muy específica, que viven en un país muy específico y que es verdad que por mucho que podamos tener culturas mixtas, pues hay veces que pues, hay una que pesa más que la otra o que ya son varias generaciones, entonces a lo mejor lo que queda es el fenotipo, la comida y la fiesta de turno y ya está, ¿no? Pero sí, y aparte a veces se está produciendo una simplificación brutal y de cómo si no haces ciertas cosas no eres, o sea, que a mí me da igual porque ya conceptos como exitosa a mi edad o sea, me parece de un nivel de ridiculez, ¿no? Y que la vida te va a ir mal, pues sí, seguramente mi envejecimiento vaya a ser peor porque tengo que fortalecer piernas, porque ahora lo estoy viendo con mi padre, que ha sido una persona que ha andado 20 kilómetros para ir al colegio y la enfermedad que tiene, pese a que ya está teniendo consecuencias muy duras y muy graves sobre él, han permitido que haya podido andar hasta hace poquito, ¿no? Claro, pensando en eso sí, pensando en el futuro, pero la concepción fit y que eso es sinónimo de ser una persona aparte súper autoexigente y disciplinada, etcétera, etcétera. Es que yo he sido muy disciplinada y soy muy disciplinada en otras cosas, pero no puedo con todo. Claro. No puedo. Efectivamente. No me quedan horas. No quedan horas y luego está como toda la clase también que atraviesa esos modelos de vida y que es que no basta con querer para poder, o sea, esto es un problema que estamos empezando a tener que es como muy grave hasta qué lugar se está llevando él. A todas nos pasan las cosas porque
queremos que nos pasen, porque no hacemos nada para impedirlas. Y es como, perdona, o sea, no sé, la cantidad de tiempo y de desgaste que nos causa, por ejemplo, también vivir en ciudades como Madrid. Pero también te digo, la calidad de vida que nos ahorraríamos no viviendo en esta ciudad. Y bueno, y luego aparte quienes viven en las periferias y por tanto pasan mucho más tiempo en medios de comunicación, ¿no? Efectivamente. Perdón, en medios de comunicación, en medios de transporte. El otro día estaba hablando yo con una... Bueno, estaba hablando con varias personas y estábamos hablando del tema de la periferia, ¿no? Y yo dije una cosa que me parece polémica o en tanto que puede no serlo también, si se entiende correctamente, y es, yo no quiero vivir en Parla. No quiero vivir en Vicálvaro, no quiero vivir a 30 minutos de cercanías, de un cercanías que no funciona, que cada vez va peor, que no sé qué. Y lo he hecho, he vivido en San Cristóbal de los Ángeles, he vivido en Villaverde, he vivido en Vicálvaro, he vivido en la periferia y sé lo que es la periferia. Y eso ahora es periferia con comillas. Eso, ojo, claro, porque cuidado, entre porque los ahora te precios tienes que ir y demás, mucho más lejos, ¿no? Pero como esta romantización también de la periferia y de la clase obrera que te lleva a pensar que, bueno, que da igual, ¿no? Es como, no da igual, ni siquiera, el sesgo de oportunidades es distinto incluso. ¿Y cómo te leen? Yo soy de Alcorcón, además a mí me gusta vivir en Alcorcón, pero porque he vivido toda la vida en Alcorcón y estoy acostumbrada a veces, que a veces no funciona la Renfe y estar esperando 1000 millones de horas. Estoy acostumbrada a que yo me he sacado asignaturas de la carrera cuando no teníamos metro todavía en la zona sur de Madrid y he llegado a tardar 1 hora y media cuando había grandes atascos en la A5 en llegar a la facultad, pues me he sacado mis asignaturas, me comía el bocadillo que se supone que era para las 12, pues a las 8 y 5 ya me lo había terminado, etc, etc. A mí me gusta vivir ahí, entre otras cosas, porque están mis amistades o parte, porque están los escenarios de mi infancia, porque a mí me ha costado mucho sentirme como española en un sitio en el que cuestionan constantemente mi españolidad, pero sí que me ha resultado fácil sentirme del lugar en el que he crecido y nacido, ¿no? Porque todavía no había hospital en Alcorcón, pero en el que he crecido, que es Alcorcón, porque allí están buena parte de mis recuerdos, ahora bien, también los malos. Y el otro día lo decía, sí, o sea, yo me considero alcorconera, me encanta Alcorcón, me da mucha rabia a veces cuando me dicen, ¿vives en Alcorcón? Porque si trabajas en la tele es como que tienes que vivir en La Moraleja, y lo que no se sabe es que, uno, La Moraleja también es periferia Ya. y está peor comunicada. Es que es la periferia, La Moraleja, es de lo que peor está comunicado. Pero porque como tienen, pues a lo mejor, claro, van en coche y No tal. necesitan coche. Claro, pero bueno, que a mí me gusta vivir en la periferia, pero no se puede romantizar de ninguna de las maneras y hay cosas que por el hecho de vivir en la periferia pues se complican más. Hay otras que se facilitan. Por ejemplo, yo he podido estudiar en una escuela de música porque no tenía que competir con 359.900 personas para entrar en el conservatorio. Éramos menos personas. He podido estudiar en la escuela de idiomas, no he tenido que coger ni autobús ni metro para ir a ningún sitio porque podía hacerlo a pie, incluso en las zonas que estaban más distantes. Ahora Alcorcón también ha crecido más y se complica, pero puedes ir a pie. Entonces todo eso es positivo. Si yo me he perdido, pues que me ha sucedido. Esto era también cuando era más pequeña, ¿no? Que Alcorcón era diferente, pero yo recuerdo que me perdí como con 4 años y unos niños me dijeron, hey, tú eres la hija del profe negro. Y me llevaron a donde vivíamos porque sabían que mi padre era negro y nos habían visto pasar por el mismo camino millones de veces, ¿no? Pero para algo tenía que valerse. Totalmente. Alguna funcionalidad tenía que tener. Y además en esa época había menos gente negra y tal, éramos muy poquitas familias. Yeah. Pero a mí me gusta todo eso. Ahora bien, insisto, pues te leen de una manera muy concreta, estás más lejos, pues también hay cultura en las periferias, ojo, hay una cultura muy bonita, hay una cultura de resistencia y una cultura con poco. A mí me flipa, porque yo no tengo nada de eso. Pero te aleja también de otras, de otros lugares, ¿no? Y luego, pues claro, yo estoy tan acostumbrada a coger Renfe porque no tengo carné ni coche, entonces estoy tan acostumbrada que yo normalizo. Yo tampoco, ni carné ni coche. Toca. La resistencia. No queremos emanciparnos más. Madre mía. Bueno, pero ahora pienso mucho en mi madre y mi padre ya mayores y debería. Para las emergencias que cada Podemos vez son empezar más a estudiar juntas el carné. Sí, en Toledo, ¿no? Que dicen que es más fácil. Pues donde sea. Seré de esas de las que salen en el informativo. Lleva 35 intentos y todavía no lo ha conseguido porque soy patosa, Sí, ¿eh? No. Es que yo no me lo saco porque tengo miedo. O sea, yo soy la típica que se va a bajar a mitad de una rotonda y se va a decir, tengo mucha ansiedad. O sea, yo no me veo. Soy esa persona. Yo voy a ser esa persona que si se saca el carné va a ser solo por Alcorcón, ¿sabes? En plan, ay, sí, me Te vas a meter dentro de la mente que tenía.
¿Para qué? O sea, es que en absoluto. Si no me suelo meter nunca, de hecho, porque voy en metro, o sea, ya no me va. Pero bueno, como te decía, que sí que hay una Cercanías. lectura, ¿no? Claro. De cómo... ¿Vives en Alcorcón? Qué fuerte. ¿Y cómo venís? A mí me preguntan, ¿cómo venís de Alcorcón? ¿Pero cómo vamos a ir? ¿Pero cómo vamos a ir? Pues mira, tenemos Volando. metro, tenemos cercanías, tenemos autobús. Entonces hay mucho clasismo y a veces el orgullo de barrio también surge no solo porque te guste, sino como defensa. Claro. ¿No? De que tú dices que, pues entonces yo quiero aún más a mi barrio. Pero sí, insisto, pues tardamos mucho más, pues hay cosas que quizá no tenemos, hay otras cosas que sí, tenemos muchos más parques, ¿no? O sea, esto de la gente de Madrid que se tiene que ir al parque, yo no, yo me bajo. Yo me bajo porque hay parques por todos los lados. Ya, Tenemos claro. muchísimos árboles a nuestro alrededor. Y eso es la leche. Creo que yo ahora no viviría. También es verdad que Madrid es una ciudad hostil, porque es mucho más grande. Pero podemos empezar a decir que Madrid es una ciudad hostil y que se deje de blanquear y de romantizar. Sí, O sea, yo sí, vamos. Es que a mí no me parece una ciudad súper acogedora, súper cuidadora. ¿De qué habláis? O sea, es como no es cierto. Te quiero decir, yo entiendo que a los guiris les quede genial ir de Gran Vía a Malasaña y Porque que viven ahí, consideren claro. y consideren que no tienen que hacer grandes travesías para emborracharse, pero eso no hace de una ciudad sana. O sea, una ciudad sana, de hecho, no nos haría pasar los periplos por los que tenemos que pasar y cómo nos está expulsando permanentemente. En términos de, o sea, que esto también, el problema que tiene ese crecimiento del barrio, del centro, que es falaz, porque el centro solo está creciendo en términos de dinero que cuestan las viviendas, ¿no? El otro día vi un anuncio de una casita en Carabanchel, un piso, y decían algo así, en pleno centro, ¿no? En pleno centro no, Carabanchel no es centro, y a Carabanchel le faltan todavía un montón de cosas, ¿no? A media hora de la Plaza del Sol. Y eso Es un morro que os lo pisáis. Lo único, estáis convirtiéndolo en centro no para apoyar en términos culturales, aunque sí que es cierto que empiezan a crearse islas, sino sobre todo para subir los precios de la vivienda. Absolutamente. Entonces, bueno, y de todos modos, la cultura en Madrid es muy inaccesible. También, O sea, es decir, Mm. ir al cine con 2 hijos, yo a veces cuando voy al cine digo, joder, pues cualquiera traga saliva con las palomitas a 15 euros y el cine con... O sea, te quiero decir que sí, pero que al mismo tiempo a mí me sigue generando mucho conflicto el tema de la accesibilidad de la cultura. O sea, una entrada de una obra de teatro son 25 euros fácilmente. No te estoy diciendo que no creo que deba costar el dinero de los artistas, pero hombre, la diferencia es abismal. Comparado con otros países, el acceso a la cultura es muy diferente. Y la vida de las y los artistas también es muy diferente. Claro. Porque yo recuerdo, mira, con Españoles en el Mundo había una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que había un montón de artistas viviendo fuera del país que te decían cosas. Recordaré siempre a una, creo que fue en Múnich, que me dijo, claro, es que mientras que yo, cuando estaba en España, si decía que era bailarina, me decían, ya, pero ¿a qué te dedicas? Yeah. Aquí tú eres bailarina y tienes una serie de facilidades como por ejemplo un local para ensayar, porque se entiende que tu trabajo es importante y que tienes que desarrollarte y ensayar lo más posible para seguir creciendo. Claro, pues pero eso la no pasa aquí. precariedad española no permite que se valore el arte de esa forma. No. Pero es más, te digo una cosa. Hay una librería, que es la librería internacional, que es la librería Pasajes, que está en Alonso Martínez, que la recomiendo mucho porque es una de las pocas librerías que tiene libros en varios idiomas y como el español no es el origen del universo y hay gente que lee en otros idiomas también, me gusta mucho la librería. Y yo cuando voy a comprar libros en francés siempre me da mucha rabia porque son libros que están mucho más baratos que los libros españoles. Claro, la imprenta en España, las editoriales en España y demás, pero el impacto que tiene comprarse un libro de 12 euros o comprarse un libro de 22 euros es muy grande en la vida de estudiantes, de personas que están en situaciones de más precariedad, demás, y me da rabia porque a veces, porque veo ese impacto, porque a lo mejor para mí es accesible, pero para otras personas no lo es. Y ahí es donde empieza también el sesgo de clase. De hecho, hay una frase que se dice mucho, ¿no? Si te vas a acostar con alguien, vas a su casa y no tiene un libro, ahí no es. Eso es súper clasista también, porque no, me da rabia, o sea, o es feo. Si no has leído Kafka, no quiero saber nada de ti. Escúchame, es que hay gente a la que quizá en su casa no ha tenido esos referentes de personas que lee, que quizá no ha tenido pasta para ello, que no se ha podido hacer un carnet de la biblioteca porque está en situación irregularizada. Hay una medida que se está llevando a cabo en Alcorcón que a mí me gusta mucho, que son como armaritos, que tú dejas los libros y hay otras personas que los recogen y ya está. Y no tienes ni que dar tu nombre, ni dar ninguna explicación, ni poner tu dirección porque puede que no estés empadronada en ningún sitio. Ya está.
¡Qué maravilla! Sí, y me parece maravilloso, maravilloso, la verdad. Y también, si bien es cierto que a mí me gusta tener los libros físicos, pues porque soy old school, es que ocupan un montón de espacio y hay viviendas en las que no No hay caben hueco. tantos libros. O sea, No, es que la mía literalmente. ya no caben, tengo que hacer cajas para mandarlos a Marruecos. Por ejemplo, Mando ¿no? libros a Marruecos, ¿qué os parece? Pues me parece muy bien. Sí, sí, Yo los sí. voy a empezar a poner cada vez más Sí, a en veces esos voy también lugares. a donar a librerías de segunda mano que tienen y que luego que venden a precios simbólicos que la gente decide, ¿no? Pues esos son tipos de iniciativas que democratizan. Pero es verdad que la accesibilidad de los recursos y todos estos discursos vinculados a la meritocracia, ¿no? Que hoy están encima de la mesa de cómo hacerte millonario en 2 minutos, pero también, bueno, decirte que Haciendo burpees. ¿no? Haz flexiones y con verás. ya 2.000 euros la formación, ahí sí que pagáis. Bueno, dicho esto, yo quiero que me hables y me gustaría mucho que pudiésemos hablar de qué supone crecer en este Alcorcón que relatas, que me parece muy importante. Tengo mucha envidia a las que os habéis criado en barrio. Creo que tenéis mucha alma y me pasa con mis amigas de Getafe, con mis amigas de la periferia, es como hay algo que tenéis que las que venimos de centros de ciudad no tenemos. O sea, yo no sé lo que es jugar en el barrio, en la Claro, es que calle. yo siempre digo que nosotras no quedábamos, nosotras nos bajábamos. Que esto mola, ¿no? Porque tú sabes que hay un parque en el que ya están tus amigas. No tener que desplazarte, que hacer grandes distancias. Tener un banco al que le falta que tenga la forma de tu culo o tu nombre, ¿sabes? Prácticamente porque vives ahí. Que los parques sean vida también, porque primero somos muy parquistas, porque hay muchos parques y también por una cuestión de clase de nuevo. Y de opciones y de horizontes incluso, ¿no? De dónde te imaginas que puedes estar. Jolín, yo recuerdo que un montón de personas, pues su verano eran los parques y subías un segundo a tu casa, pillabas un bocata y volvías de nuevo y ahí sobrellevabas los rigores de esos veranos De tan Madrid a tremendos 30 y pico grados. efectivamente. Entonces, ¿no? Que sientas que el parque pueda ser tu espacio, que era el lugar también de socialización, donde hacías amistades, donde antes se ligaba. Claro, yo insisto, soy muy analógica porque es que voy a cumplir 44 Es que años se en ligaba, septiembre. tía. Se ligaba. A veces era muy feo, ¿no? Yo recuerdo él que si alguna de tus amigas quiere con alguno de tus amigos, pero el que rollo o salir. Y era eso, igual 8 que 80, ¿no? Rollo salir, pero eso es muy generacional, ¿eh? Porque yo eso lo he vivido, pero Total. rollo salir, Y sí, que sí. si alguna de tus amigas quiere con alguno de mis amigos, o sea, da igual 8 que 80. Pero me repito. encanta, había como embajadores de grupitos, Sí, ¿verdad? sí, que eso. eran los que. Yo es que si alguna de tus amigas quiere con alguno de mis amigos, ¿no? Era como yo estoy dispuesto a sacrificarme en esta por ocasión. esto. Entonces no sé si iban cambiando de quién era el emisario, no lo sé, pero bueno, pasaba todo. Es que en los parques pasaba absolutamente todo, ¿no? Se roneaba, se conocía gente, se jugaba, se tocaba instrumentos, porque recuerdo también la moda del djembe, que qué pesadilla, también te lo digo, o sea, djembe un rato bien, pero no todo No el 5 rato. horas. Por favor, hora de la siesta, parad, ¿no? Ya. Pero era eso. Pues también en su momento se hacía botellón, se hacía todo. Y, El botellón parece otra vida, ¿no? O sea, a mí sí, me parece otra vida, pero la gente sigue haciendo botellón. sí. Sigue haciendo Sí. botellón. A mí, fíjate que yo no bebía, yo era abstemia, pero a mí me gustaba porque igual era la manera en la que podías interactuar con la gente, porque cuando estás en un garito no puedes hablar, no puedes Y discutir. era la Incluso había forma en la que se democratizaba también el acceso al ocio, porque era ocio. Sí. Al final es ocio. Sí. Y es verdad que hoy en día, y teniendo claro que cada vez más la gente desde más joven accede a, cuando viene de familias pudientes, a un mayor nivel adquisitivo antes de tiempo, se segmenta muy pronto. ¿No? Yo tengo esa sensación de que se segmenta muy rápido la sociedad, Es verdad. de quienes tienen acceso a ir a establecimientos, a restaurantes, a sitios, y quienes simplemente pueden acceder al barrio, al parque, a comprarse una litrona y a irse a beber. Que ahora, por otro lado, se ha sustituido por parking. ¿Sabes? Ya, pues en los parques estaban pidiendo todo el rato carné a raíz de la ley antibotellón, pues la gente se fue a los parkings y están ahí, ¿no? Pero bueno, he hablado de cuando pasas ahí todo el verano y también todo el invierno. O sea, he visto narices cayéndose prácticamente después de quedarse congeladas. He sentido los dedos como si estuviera en Al filo de lo imposible, el programa este de la 1 en el que todo el rato están escalando grandes montañas. Y bueno, o sea, sí, era la manera. Para mí, insisto, más allá del alcohol, porque yo era 100% abstemia, también estaba esa parte de
relacionarse, discutir, aprender, aprehender, ¿sabes? Que a mí el hecho de que ya no se permita estar en la calle, de alguna manera, está impidiendo también esa adquisición de conciencia crítica, si quieres, y a lo mejor suena un poco romantizado, No, pero yo estoy siempre completamente de estamos hablando acuerdo. de cosas súper sesudas y Ya. demás, por supuesto que no, a veces estabas hablando de chorradas, pero también se hablaba de esas cosas, también había una discusión que no puedes permitirte cuando estás dentro de un garito, Y que la porque no te cultura es oyes. importante así. Claro, y que charlábamos sobre millones de cosas. Entonces, eso siento que se ha perdido un poco, pero todavía está. O sea, yo todavía paso por el parque y hay infancia, y no solo infancia y juventud, también personas mayores que están jugando a la petanca, que están haciendo su gimnasia, su yoga, que fíjate, la primera vez que yo fui a China, que yo he viajado mucho por curro, ¿no? Por españoles en el mundo, a mí me sorprendió que es que no cabía ni un alma en los parques. Aquello era, vamos, o sea, una cosa, y gente que les preguntaba su edad y tenían 359 años, y esa era otra forma de hacer deporte que, primero, si eres jubilada tienes tiempo, uno, y dos, también es muy cultural, es mi sensación, ¿no? en la comunidad china, y una manera de socializar también con otras personas, la cantidad de deporte que hacían. Me llamó la atención porque eso no pasaba tanto en los parques en España, porque hay también mucha vergüenza mediterránea de que te vean bailando, si no es en un determinado contexto y demás, pues ahora eso está pasando. Las señoras en mi barrio, en el Caura, se marcan unos bailes que parten cadera a muerte, que yo no podría hacerlo, te lo digo. Y es un sitio de encuentro intergeneracional eso. también. Intergeneracional y generacional también, porque hay muchas mujeres que se han pasado toda la vida cuidando a sus hijos e hijas, a sus maridos, etcétera, etcétera, y que no se han permitido la amistad como la conocemos ahora, que siempre ha sido sirviendo a otras personas y que tu amigo sea tu marido y ya está, ¿no? Entonces, es ahora que en muchos casos están viudas, que se permiten la posibilidad, en muchos casos también con sus vecinas, que eran pues su círculo más cercano, de vivir de otra manera y de poder relacionarse. Y de poder construir vínculos de amistad también desde otro lugar, ¿no? Desde el que antes nunca se han podido relacionar porque estaban en los cuidados permanentes. Sí, y llámese banco o llámese parque, ¿eh? O sea, que a veces sí. No necesariamente tiene que ser en un parque, puede ser en el banco debajo de tu casa, o llámese hasta descansillo. Yo si uso quieres. mucho el banco debajo de mi casa. Es que Me junto con mis vecinos y hablo mucho con mis vecinos. Qué bien, por eso. Qué bien. Es verdad que el efecto pueblo sí que es una cosa que yo no sé si me encanta, esto de que todo el mundo quiera enterarse de qué coño pasa. Pero cada vez pasa menos, ¿eh? Sí, ¿no? Es mi sensación. Yo ya... porque las poblaciones envejecidas, pues en muchos casos, que no digo que solo pasará el cotilleo con las personas mayores, pero es verdad que las nuevas generaciones no sabes a veces quién está viviendo arriba o quién está viviendo abajo. Tú sí en tu banco. Nosotros nos conocimos el día del apagón. Anda, fíjate. Flipas. Yo he alucinado. Y encima es muy gracioso porque la nacionalidad minoritaria es la española. O sea, yo vivo te voy a explicar, yo vivo en un barrio que es fronterizo entre el barrio de Salamanca y Guindalera. ¿Vale? Entonces es como, tú llegas a ese barrio y dices, no entiendo aquí qué pasa, ¿no? Porque es como barrio, pero es barrio Salamanca dentro de barrio Salamanca, pero también Guindalera. Es extrañísimo. Entonces, hay un libro, de hecho, dedicado a esta calle en la que yo vivo, ¿sí? que se llama El Callejón, el libro. Y el libro, básicamente, este libro trata de la vida de los personajes del callejón. Entonces, claro, todo esto lo descubrimos un poco borrachos el día del apagón. Porque, algo había que hacer. Porque literalmente había algo que hacer y no había nada más que alcohol. Entonces, todo el mundo se alcoholizó. Y fue muy interesante porque de repente conocer con quién estábamos viviendo, bueno, sí que había vecinos de mi edificio que había visto, pero del callejón no. Pero era un espectáculo. O sea, te quiero decir, la cubana española con el francés, el mexicano con la rusa, el venezolano con... el español con la peruana. Entonces, de repente descubrimos como todas estas, ¿no? Como parejas y familias de diferentes orígenes. Y era como... Qué fuerte que pensemos también que podemos diseminar y saber quién es quién cuando vamos caminando por las calles, ¿no? Porque tenemos el discurso racista tan colocado encima de la mesa, cuando realmente somos incapaces. O sea, yo no tenía ni idea de que había 4 francesas, una búlgara, o sea, como... los cruces entre sí, ¿no? Casi todas parejas mixtas, casi todas parejas de diferentes orígenes.
¿no? Y luego ves en qué idioma hablan y es como todo muy gracioso y todo como entrañable, ¿no? Y la minoría eran españoles. A mí, y esto suena fatal porque no hay que envidiar, pero a mí me da mucha envidia las nuevas generaciones que están creciendo con eso, porque yo he crecido tan sola. Ya. O sea, yo durante muchos días las únicas personas negras que veía eran mi padre, mi hermano y mi reflejo en el espejo, porque ni mi madre, ¿no? Que es como la principal Tu madre es identificación. Mi blanca. madre es blanca, blanca y Vale. de Castilla, Vale. ¿sabes? Rubia. No, 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 Vale. podría ser, pero no, Vale. tiene el pelo negro. Pero claro, es eso, es como que tu madre es tu principal identificación cuando eres pequeñita y es verdad que nos parecemos, pero nunca nos lo dicen. Algunas personas sí, sobre todo la gente no blanca es que suelen decir, joder, sois iguales, pero mucha gente blanca es de eres igual que tu padre, es de, no, me parezco mucho más a mi madre. En cuanto a pues A la cara rasgos. alargada y tal, sí, pero son incapaces de verlo. Y me da mucha envidia, pues porque, a ver, tú cuando vives es lo que te ha tocado y no estás pensando todo el rato, bueno, seguramente la sociedad en unos años cambia porque eres pequeña y ya está, Claro. simplemente vives y punto y no estás ni siquiera todo el rato pensando en soy la única en clase, porque sí, eres la única en clase, en el cole y en el instituto, en varios kilómetros a la redonda. Ya está, lo vives, estás y punto. Pero sí que a veces cuando voy a coles y veo a tanta gente de tantos sitios o con tantos orígenes, jo, digo, qué maravilla. Da mucha ternura, tía. Sí. Sí, ternura y insisto, suena mal, pero envidia, porque puedes conocer el mundo también de otra manera, porque puedes empezar a tener conversaciones desde que eres mucho más pequeña, que yo he llegado a esas conversaciones que no sabía ni siquiera que quería tener cuando he tenido más edad, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que con mis amigas negras actuales contamos una vez que nos invitó una a comer cuándo había sido la primera vez que nos pegamos en el cole por racismo. Vale. ¿No? Y pues una dijo, yo el primer día, pues yo el primer día a lo mejor no, pero sí recuerdo haberme pegado mucho por racismo en el colegio y cómo esto está muy vinculado también a la construcción del género, en el caso de las mujeres negras, que no nos parecemos a nada en nada a la mujer blanca, a la cual se asocia, pues que hay que salvarla, ¿no? Y de lo cual se tratan de emancipar también, y lo entiendo. Pero es esto, nosotras nunca nos construyeron como esa mujer de pelo rubio a la que encerraban en un torreón porque había que proteger su No. moralidad y que lanzaba su cabello, ¿no? Para que un príncipe la salvara. A nosotras ni nos querían salvar. Esto para empezar. Ya. Segundo, nuestro cabello no está, o sea, sí puede crecer, pero de otra manera. Tercero, ni siquiera se nos infería una moralidad salvable. A nosotras nos hipersexualizaban, nuestros cuerpos le pertenecía a cualquiera, ¿no? Entonces, pues esas conversaciones, insisto, yo las he tenido de mayor, porque como tu entorno no te está viendo todo el rato como negra, mi madre no está pensando todo el rato, mi hija es negra, y mi hijo es negro, y mi marido es negro. No, mi madre somos Lucía, mi hermano y mi marido, ¿no? Es otro rollo. Entonces yo recuerdo que a mis amigas, esto lo he contado alguna vez, a mis amigas blancas yo les decía, tía, pues me han vuelto a preguntar cuánto cobro, o me ha llamado puta un tío por la calle, y era como, pues, qué raro, tía, ¿y por dónde vas? Bueno, eso es porque tú subes más a Madrid, que también la gente de la periferia llamamos subir, Subir. ¿no? Como si fuera a irte ahí a Mordor, insisto. Pero eso es porque tú subes mucho a Madrid. Hasta que yo hablo con mis amigas negras también y a todas nos ha pasado y entonces también empiezas a leer mucho más y te das cuenta que tiene que ver con la construcción del género, cuando se cruza con raza y demás. Y la fetichización de Y las la mujeres. fetichización. Es que esto es muy fuerte y muy grave. O sea, esto es una cosa que yo de verdad me gustaría que también hubiese conversaciones a las que las mujeres blancas dejasen de someternos. Y lo digo desde el amor, ¿no? Pero porque es verdad que llega un momento en el que tener que justificar y explicar cómo es la violencia que tú recibes porque se está poniendo en tela de juicio es problemático. O sea, si yo digo, que esto es una cosa que yo digo mucho, que la exotización y la fetichización que se hace de mi persona es una cosa que a mí me daña como persona, yo no estoy diciendo que a mí me moleste que Antonio me diga guapa, Morita guapa, no, no. Es que lo que significa ese comentario, la construcción que hay detrás de ese comentario, está basada en un checklist, en una forma de decir, a ver si puedo contar en algún momento que yo he tenido algún vínculo con una mujer o negra o mora o, bueno, ¿no? O todos estos fetiches en torno a nosotras. No es tanto que te parezca bonito mi pelo rizado, que yo, por ejemplo, ahí la colonización a mí me mató, yo me aliso el pelo, pero yo me aliso el pelo porque yo no soporto
las miradas Mm. sobre mi pelo. Esto es así. Y que nadie te tiene que decir nada. O sea, creo había un estudio de una marca de jabones, geles y demás. Era, creo que en Reino Unido o en sitio anglófono. 2 de cada 3 mujeres negras se alisan el pelo para entrevistas de trabajo porque temen que no las contraten. Claro. Y porque muchas veces no las contratan por eso. Claro, Quiero es que decir, muchas veces no se contrata por eso a las mujeres. entonces, lo que está claro es que encima no vamos a meternos con aquellas mujeres que hacen lo que pueden para estar mejor. Que si tú decides llevarlo rizado también un día, pues fenomenal. Pero que si decides alisártelo, de acuerdo, si el problema no eres tú, el problema es el sistema, ¿no? En la foto de mi currículum, eso sí, llevo el pelo rizado y me parece o sea, ¿os podéis creer lo que es que yo lleve una foto de un currículum el pelo rizado? Para mí es un acto valiente. Ya. Y que eso también te provoca que te lean más mora, ¿no? Quiero decir, Claro, si por llevaras el pelo más supuesto. rubio, etcétera, Claro, etcétera. por supuesto. A ver, yo tengo un privilegio que también que es importante denunciar. Yo tengo el pelo muy rizado en comparación, porque cuando yo digo yo no tengo el pelo tan rizado delante de personas blancas, es como, ¿pero qué dices? Y es de, a ver, ¿en comparación con quién? Con vosotras sí, pero en comparación con mi padre o con mi hermano, que tienen el rizo mucho más pequeñito, yo tengo un pelo que es rizado pero aceptable. Yo tengo el pelo típico de la única negra que ponen en los anuncios de compresas, que es siempre pues un afro así un poquito, ¿no? Como el mío, que ni siquiera es afro, que es curly. Que no salga mucho del cuadrado. Y bueno, y como más tirabuzoncito, Sí. ¿sabes? Entonces yo soy muy consciente de que mi pelo es mucho más aceptable que otros, por supuesto, y que Claro. además, precisamente porque en esta sociedad así y en otras tantas, incluso en lugares donde la gente que tiene el pelo más rizado es mayoría, pero que por la colonización también odian su pelo, pues es que yo soy consciente de que sí yo entro, pero aparte incluso con un pelo más aceptable, yo no sabía cómo peinarme. Es que provocan que odias tanto tu pelo que no sepas siquiera cómo poder peinártelo, que pues eso, ¿no? Qué peinados te quedan mejor, porque no sabes. Y la Porque lo accesibilidad natural a es que te lo alises. Claro, y la accesibilidad de los productos tampoco es la misma. Que esto Eso es una es, cosa eso como es. que se habla, pero que es mucho más difícil sostener un pelo rizado en Occidente por cómo se gestionan. Ahora sí, ahora se está empezando a poner de moda y demás. Pero cuando yo era una niña, no lo era. O sea, y a mí me han dicho unas barbaridades por tener el pelo rizado, que es que, te quiero decir, poco traumatizada estoy con el pelo rizado. Hombre, yo he sido pelopo toda la vida, 11, 8, 11, ¿no? En los anuncios que había antes, 11, 8, 11. ¿Qué más he sido? Bueno, Pelopolla ha sido el más clásico, pero Bueno, pero pues ya es Escarola, súper típico. Escarola también. Entonces, y repito, y mi pelo es más aceptable en ciertos contextos. Yo en televisión a mí nunca me han dicho alísate, jamás, jamás. Pero porque mi pelo cae, pero cuando el pelo afro que va más hacia arriba y tal, que luego también cae, ¿no? Pero que tarda más porque es un rizo más pequeñito, entonces, bueno, admitamos lo que hay, que la gente no hace las cosas porque quiera, es que realmente ahí el problema es sistémico y lo que no podemos hacer es Absolutamente. culpar luego encima a las mujeres que hacen lo que pueden para tratar de encajar en un sistema que no las quiere tal y como son. Entonces está muy guay. Muchas gracias por decirme que mi pelo rizado es bonito, pero no, o sea, es como, pero va más allá de que el pelo sea bonito, no, va también de la identificación, de la exotización, de que a lo mejor no me apetece, por ejemplo, yo una de las cosas que creo que me ahoga el tener el pelo rizado es tener que justificar de dónde soy permanentemente. Ya. Porque es una conversación que no quiero tener, es como no me apetece. No me apetece cada vez que voy ser un cupo concreto sobre el que se tienen que posar ciertos ojos para examinar, para darme la bendición y para decirme, ay, qué mora, pero qué liberada, ¿no? Sí, tú no eres como el resto. Tú no eres como el resto, tú eres especial. Y Mm. piensan, y en su cabeza eso suena bien, que es lo peor de esta historia, ¿no? Pero tú eres como moderna, Sí, ¿no? que te feliciten, vaya. Sí. Que te feliciten por lo que eres. Sí, total, por eso te digo que yo lo entiendo. A mí es que mi madre no me dejaba alisarme cuando era pequeña. Yo hubiera querido, vamos, sin dudarlo, pero no me dejó y A luego mí tampoco ya me dejaba, pero vencí. yo con 18 ya me dijo, bueno, si tú quieres ya, y luego ya ahí como que dije, no, aquí se queda. Pero es verdad que me hubiera ahorrado cosas, ¿no? Pues como que te toquen el pelo. Es cierto que empieza a hacerse menos, supongo que la pedagogía que hacen tantas y tantas personas pues ha servido, pero bueno, y esto también, sumado al anterior, la fetichización, deshumanización de ciertos cuerpos que provoca que nos priven incluso la posibilidad de tener agencia sobre ellos mismos.
tanto para decidir lo que sea como para decirle a alguien no me toques, ¿no? Que cuando muchas veces nos quejamos de que nos tocan el pelo y estas cosas, la gente te dice, bueno, a ver, pero no lo hacen a malas ya, pero es que es mi cuerpo, tía, ¿sabes? Ya. No, pues a mí me ha pasado cuando he ido a África que me han tocado el pelo, es que no es igual, No, aparte no es porque lo mismo. muchas veces, primero, en uno de los casos parte del extrañamiento, de la marcianización y de la inferiorización. En el otro caso suele partir de todo lo contrario, de la admiración absoluta y del yo quiero tener el pelo como tú también. Y luego aparte, muchas veces, a mí eso me ha pasado también en el continente africano, que me hayan tocado el pelo porque lo tengo menos rizado dependiendo del lugar, ¿eh? No es lo mismo Cabo Verde que Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Pero me ha pasado con peques. No me ha pasado con infancia, no me ha pasado con Con personas adultos. adultas. Absolutamente. Y luego en toda esta historia, en esta misoginia muy concreta también sobre las mujeres de diferentes orígenes en España, ¿no? Porque luego la diferencia, y eso es una cosa que yo creo que, tía, yo no sé si es que en España no se quiere entender o no se entiende porque no apetece, porque a mí no me parecen mejores países Reino Unido o Francia, pero hay algo generacional incomparable con la naturalización de los diferentes colores de piel, la naturalización de los diferentes orígenes y una especie de... que ha estado basada en la asimilación también, es cierto, completamente, pero en el que España, tía, no es consciente de que es del siglo XIX preguntarle a una mujer si es, o sea, qué tan española es porque es de piel más oscura. Es como, a mí me parece de verdad marciano que estas cosas sigan pasando en España de forma tan natural porque la experiencia con la migración es tan corta y al mismo tiempo está montada sobre unas bases tan ficticias en las que se asume que lo español es blanco de forma permanente, que yo Blanco creo, y católico. claro, que encima me molesta, tío, cuando se ponen a comparar con Francia. Es como estamos hablando de 5 generaciones en Francia. O sea, eso en España prácticamente no existe. Y bueno, luego también es que hay un borrado colonial, porque si bien es cierto que no hemos sido como Inglaterra, donde venía gente de muchos sitios, dispares, aquí también, quiero decir, es que Guinea Ecuatorial fue territorio español hasta 1968. Entonces, y cuando la gente no lo sabe, tampoco es culpa de nuevo de la gente. Es también un sistema educativo que forma parte de un aparato estatal que está borrando partes de la historia. Nuestra máxima referencia, sea Palmeras en la nieve, es que era mi máxima referencia. Ya. Que yo, cuando acabé de verla, dije, espérate, porque me está empezando a entrar esta cosa en la que esto me acaba de gustar muchísimo, pero esto no me puede acabar de gustar muchísimo. Porque esto es la historia colonial. Mi padre, yo con mi padre, creo que mi padre nunca había ido al cine de entrada. O sea, es un tipo, nunca había ido. Y todavía hoy, bueno, ahora ya no, pobrecillo, porque está malillo y yo, o sea, ya no es muy consciente, ¿no? de ciertas cosas, pero yo cambio de cadena cuando salen besos en casa, ¿no? Porque estamos... Porque le violenta, claro. Sí. Y él ya no lo... Antes cambiaba él, ahora cambio yo porque soy yo la que se siente incómoda. O sea, que mi padre, recuerdo con Gran Hermano, era de momento edredón... Bueno, primero que no le gustaba ese tipo de televisión, cosa que entiendo, pero yo me he divertido mucho viéndola y mi padre cambiaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo con Palmeras en la nieve que hay mucho sexo, especialmente al principio, perdón con el spoiler, y yo ya estaba ahí incómoda. Pero más allá de eso, yo recuerdo a mi padre apretando en la butaca en el cine por la rabia que le estaban dando tantas cosas. Era como, jolín, es que parece que la independencia fue producto de amor. No, o de un cambio de bandera. ¿No? Bueno, bajamos una bandera e izamos la otra. No, perdón, hubo una lucha que prácticamente no se evidencia en esa película. Un poquito más en el libro, ¿no? A través de la figura, creo que de uno que se llamaba Gustavo, que era como, pertenecía a una burguesía negra, pero no revolucionaria, anticolonial, y por tanto revolucionaria, ¿no? En ese contexto, pero... eso por un lado. Luego también hay cosas terribles como que la protagonista en el libro es una mujer negra, pero en la peli es una mujer mestiza porque debe ser que no les parece lo suficientemente bonita, por cuestiones coloristas y también racistas, una mujer de piel oscura. Lo heavy es que, sin embargo, después de mayor, cuando sale ya de vieja, es una mujer negra. O sea, ponéis a Berta Vázquez y esto es muy fuerte porque en Guinea, cuando yo voy para allá, a mí me ven blanca. Tiene coherencia. No tiene coherencia. Y es esto, que a mí en Guinea, cuando yo voy para allá, me llaman Entangan, que significa, en realidad es occidental, no necesariamente solo blanca, pero porque me ven también la piel más clara. Entonces, en Guinea sería como, que esto es como cuando aquí yo digo, en Guinea me llaman blanca, qué fuerte, oye, pues aquí me llamáis negra. Igual, ¿no?
¿No veis que es lo mismo? Claro. O sea, que yo me considero negra porque estoy socializada en este contexto, pero soy consciente también de mis privilegios y a mí me ayudó mucho ir a Guinea para entender ciertas cosas. Es lo que te digo, en Guinea ven a una mujer blanca y luego una negra. Les parecerá surrealista. Luego, pues también todo lo demás, el amor todo lo puede, o bueno, sí, pero no. Bueno, había colonos buenos. Escúchame, por supuesto que había personas que tenían más humanidad, pero es que el punto de partida es que apropiarte de un territorio, tener a gente trabajando, en Guinea hubo un apartheid, había una división que tenía que ver con las funciones que podía desempeñar ciertas personas, con la posibilidad de cazar, y no estamos hablando de caza recreativa, sino de cómo han vivido pueblos que viven, en algunos casos, en la selva o el bosque, como lo llaman allí, que no lo llaman selva lo llamamos más los europeos, en el bosque, y que tradicionalmente para poder alimentarse ponen una trampa, se alimentan con eso hasta que se acaba porque no tienen electricidad ni tampoco, por tanto, frigoríficos. Y ya está, y esa es la caza, ¿no? Alimenticia, igual que la agricultura era la subsistencia y chimpún. Entonces, a partir de ahí, durante la colonización, ya digo, había locales en donde no podían entrar personas negras salvo que fueran emancipadas. Las emancipadas eran algunas familias por su origen, o liberiano o sierraleonés, que fueron aquellas personas que trajeron para hacer las veces de capataces y, por tanto, figura intermedia entre los africanos nativos y locales y los españoles, ¿no? Entonces estos podían entrar a ciertos locales, podían consumir ciertos productos como lentejas, manzanas, que venían de la metrópoli, y entonces podían alimentarse con eso. Podían estudiar y demás, pero el resto no podía viajar a España, insisto, no podía entrar a locales, estaban sometidos a las prestaciones, que era un trabajo forzado que tenían que hacer pues, para construir puentes, carreteras, Sí, etcétera. y para mí son sistemas de esclavitud. Claro, es que es otro tipo de esclavitud, es que la colonización en el continente africano es una continuación. Lo que pasa es que luego pues somos muy expertas, ¿no? en Occidente en poner nombres diferentes, lo llamamos prestaciones, mira, trabajo forzado, lo llamamos colonización y cambiamos el nombre y lo retorcemos ad infinitum para que no suene igual de mal. Pasó también en América, ¿no? Cuando se abole la esclavitud indígena y empiezan a llamarlo prestaciones. Mire usted, sigue siendo esclavitud. Y además, cuando se abole la esclavitud indígena, que es como que siempre lo dicen, ¿no? España fue el primer país europeo en abolir la esclavitud en América. Se abolió la esclavitud de pobladoras y pobladores originarios. Esto para empezar. No la esclavitud negra, que esa se mantuvo mucho tiempo y de hecho España es el último país europeo en abolir la esclavitud transatlántica. Pero es que además se abolió, pero luego se dijo, bueno, pero si son antropófagos o están en contra de la colonización, les podemos esclavizar. Pues obviamente el grueso estaba en contra de la colonización. Absolutamente. Entonces, bueno, por eso digo que hay ahí un retorcimiento de la historia, y en el caso de Guinea, para mí, el mayor es que no se entienda que existieron. Dicho esto, para mí siempre ha habido barrios, o sea, en Móstoles había un barrio al que llamaban Malabo 2 desde los años 70. A lo mejor no había mucha gente, porque Guinea es un país pequeñito y que tiene como 1 millón y pico de personas, pero Guinea ya estaba aquí. Claro. Gente árabe amazigh lleva aquí trillones de años, entre otras cosas por Ceuta y Melilla, pero no solo. Absolutamente. Bueno, mi bisabuelo murió en la Guerra Civil Española y fue parte de la Guardia Mora que luchó en las tropas de Franco. O sea, mi historia está muy vinculada a la guerra civil de este país, pero este país reniega abiertamente de eso. Y reniega de lo que hizo a cientos de miles de mujeres que estaban esperando cobrar pensiones después del asesinato de sus maridos y de quedarse viudas. Mi bisabuela se quedó viuda con 23 años, mi abuelo murió con 26. Está enterrado en Getafe, mi bisabuelo. En Getafe. Y cuando se habla también de memoria histórica, ¿se está pensando en tu abuelo o tu Claro que bisabuelo? no. No solo se piensa en mi bisabuelo, sino que nos han excluido absolutamente de una ecuación para la que hemos sido claves para la historia de este país. O sea, que es que, entre otras cosas, Franco ganó la guerra civil porque tuvo una guardia mora que estaba hecha a las montañas de África, del norte de África, que por supuesto en contra de médicos y de profesores republicanos madrileños, pues por supuesto que eran soldados que iban a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo que a mi abuelo le disparó un republicano pero le mató el franquismo. Claro, Porque esto es totalmente. así. Totalmente. Y que luego también entender que
porque Francia, por ejemplo, fue el país que más personas llevó de África y de Caribe, Antillas, a luchar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra también llevó un montón de gente. Esa gente fue a donde les llevaron, quiero decir, que Claro. también hay esta idea, no es que la Guardia Mora quisiera estar a favor de Franco, es que es Franco el que los llevó y probablemente a la fuerza, por lo menos en el caso de Francia y de Reino Unido, pues es que iban para allá y era de, no te daban a escoger, te miraban a ver, pues como la esclavitud de nuevo, ¿no? Miraban a ver cómo tenías los dientes, cómo estabas de fuerte, cuánto de alto eras, y era de, ala, te vas a un sitio del cual no sabes absolutamente nada A matar a a luchar por gente. un país que en realidad te está oprimiendo. Absolutamente. Y luego hay una cosa muy interesante porque esa historia ha cambiado absolutamente el transcurso de la vida de generaciones, porque resulta que cuando mi bisabuelo muere en el 33, al comienzo de la guerra, o sea, llega y a los meses, después de estar luchando, lo asesinan. Está enterrado en Getafe, mi bisabuela se queda viuda y ellos ya tienen un hijo que desde muy pequeño, que es mi abuelo, emigra a Orán. Ellos son de la frontera entre Argelia y Francia. Entonces mi abuelo emigra a Orán y en Orán empieza a trabajar y crece en Orán. Y entonces trabaja en Orán porque a su madre no le había llegado la pensión para poder mantener a sus hijos. Entonces, una primera historia de inmigración del norte de Marruecos a España, una segunda historia de inmigración de la frontera del pueblo, ¿no? Amazigh a Orán, y, por supuesto, una tercera historia de migración, porque en Orán trabajó durante años, luego conoció a la que es mi abuela, y luego emigra a Francia en los años 60, ¿no? Entonces, yo soy un producto de la colonización, absolutamente. Más por parte de padre que por parte de madre, que mi madre es marroquí de origen y de toda la vida, pero yo cargo con esas historias de migración. Y tía, esto es una cosa increíble porque yo tuve esta conversación con mi madre, porque mi madre a veces creo que no lo entendía, y quiero saber a ver cómo te resuena a ti esto, porque yo le decía, mamá, es que yo soy hija de un inmigrante. Es que esto es una cosa que... Pero yo soy hija de un inmigrante y nieta de un inmigrante. ¿Entiendes? Y entre 4 países, entre Francia, Argelia, Marruecos, España. O sea, yo tengo un agotamiento migratorio que es una cosa de la que no estamos hablando, porque aparte del duelo migratorio está la herencia de la migración. Mm. O sea, yo no he hablado el idioma materno de mi padre, he tenido que hablar en el idioma de la colonización más absoluta, que es el francés, he ido a un colegio español. He crecido en una ciudad internacional que no logró su independencia después de que Marruecos la lograse. Y vivo en España. ¡Guau! Sí, y vas arrastrando ese arraigo también, porque esa gente se ha ido moviendo y además, supongo, se habrá anclado a costumbres para sentir que eran de algún sitio, costumbres que puede que ya hayan cambiado, que ya ni siquiera existen. Es que yo siempre lo digo, para mí es una cuestión, la identidad no solo es una cuestión de espacio, es también de tiempo. Porque al final tú estás bebiendo de historias de otros momentos, que puede que si tú vas ahora mismo a alguno de los lugares en donde crecieron tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos, ya nada coincida. Entonces a ti te están arrebatando también la posibilidad de conectar con algo que ya nunca más estará. Absolutamente. Sí, y luego creo que hay una conclusión muy evidente sobre la colonización y el racismo que se construye a través de la colonización, que es em, yo no tengo una casa en Francia que visitar en la que creció mi padre. Yo no sé en qué casa creció, no soy, o sea, no te puedo decir dónde trabajó mi abuelo de niño, no, o sea, no, o sea, es que esto es una de las cosas que pasa en la migración, o sea, reconstruir el relato propio y yo lo veo como creo que de forma muy obvia, porque en caso con la familia de mi madre puedo hacerlo con una facilidad abrumadora, porque es una historia como muy colocada, ¿no? Entonces, puedo reconstruir esa memoria, pero con la familia de mi padre no puedo. Y no puedo porque también esa ha sido una de las cosas que nos han quitado en los procesos migratorios, ¿no? Y es interesante porque, claro, hay una concatenación de migraciones en el caso de tu padre. Y digo que es interesante porque me conecta con ese inicio de los barrios también. Es que tu padre tampoco ha podido quizás sentir un único barrio.
normal. Claro, es que yo desde que, sí, luego he vivido en otros países y tal, pero mi madre y mi padre siguen viviendo en el municipio de siempre, tengo un lugar al cual volver. Mm. Aunque luego cada uno venga de un sitio, que también tengo el pueblo de mi padre y tengo el pueblo de mi madre, pero tengo un sitio al que volver, insisto, pero es que en tu caso son demasiadas paradas en el camino, demasiados saltos en el camino y además motivado por a veces situaciones traumáticas. Absolutamente. Y cuando hay trauma muchas veces no se habla, porque además las generaciones que nos precedieron, si yo soy una bruta y me cuesta un montón el tema de la salud mental, ¿no? Y es como, yo no digo no llores, pero yo a mí misma sí me digo, no llores, ¿sabes? Ya. Todavía me cuesta, pues a las generaciones que nos precedieron aún más. Absolutamente. Y luego mi padre, por ejemplo, es muy curioso porque hizo un proceso de vuelta, porque se vino de Francia a ver a su hermana que vivía en Tánger en ese momento, mi tía, y ahí conoció la playa a mi madre. Y mi madre tenía una vida que no tenía absolutamente nada que ver con la de mi padre, una chica que se había criado en su país, en su ciudad, en su sitio, y que no arrastraba absolutamente ninguna mochila de eso. Y él obviamente nunca se llegó a sentir de absolutamente ninguna parte, porque eso es lo que también implica el desarraigo migratorio, Eso ¿no? es. Y cómo tampoco, bueno, es que antes tampoco había educación sobre cómo convivir con todas estas identidades, ¿no? O sea, yo ahora mismo pues me lo respiro, me lo fumo, me lo pienso, ¿no? Y Sí. reconozco todas esas partes a mí, o sea, que conozco lo francesada que estoy, que conozco la española que ya lleva una década viviendo en España y que conozco a la marroquí absoluta. Y también como todos los rasgos argelinos, ¿no? Porque tú piensas que mis tías maternas y mis tías paternas hablan árabe, pero hablan otro árabe completamente diferente. Y los idiomas vehiculares de la colonización son diferentes para unos que para otras, porque unas estudian más colonizadas por lo francés, las otras más por lo español. Es un mejunje migrar. Es un mejunje. A ver, yo escribí Hija del Camino también porque me parecía chulo poder tener una expresión para designar esa pertenencia múltiple, no Hija tener del que, camino. claro, no tener que negar ninguna de ellas y asumir además ese tránsito que se ha podido producir precisamente por la cuestión migratoria. También me ha servido mucho el barrionalismo, ¿no? Para poder entender que me siento de ahí, de Alcorcón. Estoy en un punto en el que, pues siempre lo digo, ¿no? Creo que los datos eran que 60% de las personas afro en España no se han sentido españolas, incluso naciendo aquí, precisamente por este cuestionamiento acerca de su nacionalidad y de su pertenencia. Yo, insisto, vas cumpliendo años y yo soy todo. Es que la persona que te está hablando ahora es producto de los privilegios de nacer con un pasaporte español. Es el producto de crecer aquí viendo al ataque, conocer a Chiquito la Calzada, etc, etc. Y bueno, y comer paella los sábados y los domingos, salsa de cacahuete u ocro. Soy todas esas partes. De ir a las BBC, bodas, bautizos y comuniones guineanas en Móstoles y bailar hasta abajo con los labios metidos para adentro y darlo todo, y esas ollas gigantescas que yo no sé dónde conseguían ni consiguen, pero también de ir al pueblo de mi madre, Segovia, Castilla, y bailar jotas segovianas. Entonces, ahora no me da la gana tener que renunciar a ninguna de mis partes, lo quieran esas partes o no. Me seguirán preguntando que de dónde soy, porque hay una diferencia. Cuando yo voy a Guinea, a mí me pueden llamar en Tagan, pueden saber que vengo de fuera, pueden verme con la piel más clara, pero nunca me han cuestionado mi guineanidad, nunca. Aquí sí. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero esa es la diferencia entre el colonizado y el colonizador, Y en entre el Guinea tampoco me opresor han y el dicho nunca vete a oprimido. tu país. Eso es que esa es la diferencia crucial en toda esta historia. Y luego, ¿tú tienes alguna... Vale, te voy a contar una cosa que a mí me pasa, a ver, quiero saber si te pasa a ti. Yo tengo un problema con la permanencia. Yo tengo un tema con el hogar Mm, muy heavy, mm. que no he diagnosticado a ninguna de mis amigas, pero que yo tengo, ¿no? Entonces, yo tengo algo con la casa, con la permanencia, y me coloco con mucha facilidad en la necesidad de construir eso y la incertidumbre que me genera la no permanencia me asusta mucho. En vínculos, en pareja, con la familia afortunadamente no, porque es verdad que siempre ha sido como una cosa como muy arraigada, pero ¿tú no crees que eso está muy vinculada a un trauma generacional? Pues probablemente. Y quizás se exprese de maneras diferentes, porque en mi caso yo siempre me he querido ir. O sea, recuerdo que una amiga le dijo a una pareja, no la quieras mucho porque ella siempre se quiere ir y si puede se va.
¿no? O sea, porque yo estaba buscando mi lugar. O sea, yo recuerdo muy mucho la primera vez pues esto se hacía mucho en los 80, que te escribías con un colegio cartas, ¿no? Y yo, Sí, sí. entonces, bueno, pues un colegio holandés, y yo vi la foto de clase del niño holandés donde prácticamente, o sea, había gente de muchos colorines, frente a estar yo sola, no en mi clase, insisto, sino en mi cole y en los colegios de alrededor, la única persona negra que había por aquel entonces, o que yo veía al menos. Y yo desde pequeña yo tenía claro que me quería ir de aquí. ¿Sabes? O sea, era una cuestión más visceral que otra cosa, porque yo no tenía un discurso armado de la realidad migratoria en España pues no es comparable a... Claro, yo no tenía ni idea de todo esto. Efectivamente es en los años 90 cuando empieza a venir más gente, si bien es cierto que antes ya había habido personas no blancas y migrantes también, ¿no? Pero yo tenía claro que me quería ir, y lo decía Rubén H. Bermúdez también en su libro Y tú porque eres negro, pues esta cosa de ir con Francia, con Holanda, cuando era la Eurocopa, que sí que ibas también con España, pero era de, cuando jugaba Francia era, ese equipo Ajá, mola. ¿Veías atletismo? Aparte porque ganaban muchas veces, ¿no? Estados claro. Unidos y Jamaica, pero también porque había gente como tú. Por eso digo que hay una cuestión también visceral en cuanto a la identificación se refiere. Entonces yo siempre quise irme. Lo que pasa es que mis experiencias pues salieron como salieron. Pues me fui de Erasmus a Portugal y estás un año y luego tenía que venir a terminar la carrera. En fin, pues que luego no siempre se ha dado como querías, y que precisamente por eso soy muy consciente, e insisto, con mi super pasaporte Schengen que me permite viajar, del este que tengo, ¿no? Del privilegio que tengo. Pero, pero bueno, que yo me ha pasado lo contrario, yo necesitaba irme. Y también he necesitado irme porque tenía tan claro que tenía un lugar al cual Hay volver. que volver. ¿Sabes? Que yo tengo por eso para mí Alcorcón es tan importante. Yo vuelvo, te lo juro, la sensación que yo tengo cuando voy a casa de mi madre y de mi padre es: "Uf, aquí no va a pasar nada". Me siento tan a salvo. He tenido mucha suerte porque mi casa sí que ha sido un refugio brutal. Incluso si por esta cosa de ser fuerte a la fuerza no cuentas muchas cosas en casa y tal, pero yo ya solo con estar ahí, mis pulsaciones iban bajando y yo me sentía mucho más tranquila, y eso, y sabía que en esa frontera, dentro de esas fronteras chiquititas, todo iba a estar bien, o al menos no iba a estar mal. Pero entiendo lo tuyo porque venimos de lugares diferentes en ese sentido. Sí, yo llevo 10 años en España y muchas veces me pregunto si quiero formar una familia en España. También lo entiendo. Me pregunto si quiero si quiero colocar, o sea, es que es muy importante saber que es una cosa que se nos olvida, pero que si tú lo piensas un poquito, mi hija o mi hijo van a ser los hijos de una mora, Sí, 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 sí. ¿sabes? Y eso es una cosa que yo no puedo evitar, pues eso es y ya está. Entonces me pregunto si en un momento en el que el discurso de odio está tan encima de la mesa, en el que de repente se vuelven a poner en tela de juicio cosas que antes te dábamos por sentado, que ya se habían entendido, que ya eran, que estaban evolucionando hasta este lado, me pregunto, ¿cómo voy a cómo gestionar eso, no? Porque ya no se trata de que yo lo gestione, ya se trata de que alguien que venga al mundo tenga que aprender a lidiar con una identidad que yo no quiero dejar de transmitir, porque yo quiero hablar árabe en casa. Por supuesto. Y yo quiero hablar árabe con mis hijos y yo quiero que mis hijos sean todo lo marroquíes que puedan ser, porque independientemente de dónde sea su padre, ¿no? Pero esto es una cosa que me genera conflicto, porque sé lo que va a significar para ellos también a muchos niveles. Y sé que también aislarles y hacerles sentir demasiado especiales tampoco es la solución. A ver, hay países donde hay conversaciones que llevan dándose muchas más décadas, hay más generaciones. Yo, de hecho, muchas veces se lo digo a mi madre y a mi padre: papá, pues tú ya que viniste un poquito más arriba, Francia, que ojo, que mira cómo están las cosas en Bueno, Francia, fatal. que no son nada fáciles, pero yo por eso te digo que voy a mínimos. Ni siquiera estoy hablando de grandes discursos, estoy hablando de que haya más gente como tú, Claro. de que te sientas menos sola, de que puedas tener conversaciones cuando eres más joven y puedas entenderte y puedas aprender a quererte y no toleres las sobras o no te conformes con las sobras, que es lo que nos ha pasado a muchas de Pero nosotras, también ¿no? entiendo también por qué muchísimas mujeres de diferentes orígenes que viven en España se vinculan con hombres que es de su mismo origen. Yo no estoy con chicos blancos desde hace muchos años. Así, No ¿eh? significa que me haya ido genial, ¿eh? O sea, también te lo digo. Pero por lo menos la parte de tener que explicar el racismo me la salto. Y aparte es que hablando de parejas heterosexuales, porque en parejas LGTBQ+,
creo que tienen que hablar más, aunque siento que tampoco se libran, ¿no? Ni de la hipersexualización, muchos hombres negros se quejan de eso, hombres gays, etc, etc. Pero yo creo que no es igual que un hombre no blanco esté con una mujer blanca, porque siento que las mujeres estamos mucho más dispuestas a deconstruirnos, a abrazar ciertas luchas, especialmente si eres una mujer feminista ya puedes empezar a buscar, ¿no?, uniones con otros puntos de la lucha, que un hombre blanco esté con una mujer negra. Absolutamente. A pesar de todo, creo que hay hombres blancos, por supuesto, conozco parejas Maravillosos, que son la leche cuidadores, y increíbles. que se han metido a saco Sí. y que especialmente a raíz de ser padres se lo han currado mogollón. Creo que sí que existen esos tíos, pero siento que es una ruleta rusa. O sea, a mí me ha costado cuando... o sea, no solo es Pero que es me haya costado... profundamente doloroso y decepcionante dónde te pega esto, porque el problema es que ya no es que te duela el desamor, es que donde te toca es en lo identitario. Claro. Entonces es como el desamor multiplicado por todas, ¿no? Como por todos los entrejuicios que tú puedes ejercer sobre ti misma, ¿no? Y luego cómo nos castigamos nosotras también por colocarnos en lugares en los que no nos cuidan lo suficiente. Bueno, y que sí, totalmente. Y luego también están los entornos. Yo recuerdo eso, un novio que dijo a su madre, mamá, estoy con una negra, pero va a la universidad. Y él no. Él no iba a la universidad. Anda. Pero yo, que a mí, o sea, quiero decir que no eres más si vas a la universidad o no, pero él lo utilizó como que yo tenía ese plus que él no tenía, porque para que yo pudiera entrar en su familia tenía que tener, ¿no? Tenía que ser más, en esos términos al menos, que él. Y entonces sí que era aceptable. Una vez más, tener que ser sobresaliente para ser considerada normal. Pues es que a mí personalmente ya no me apetece. Y repito, eso no significa que luego te vaya a ir genial, porque hay mucho autoodio también heredado de la colonización. Pues, ¿a cuántos tíos negros muchas veces vemos diciendo es que las mujeres negras son súper violentas, bla, 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 bla? Ojo, ¿sabes? O sea, por supuesto. Yo tuve una conversación muy interesante en la que... O sea, yo tuve una conversación en la que le dije, ¿le dirías esto a una mujer rubia de Nueva York? Digo, pero entonces, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No? Como vamos a desentrañar también de dónde viene todo lo que recibimos nosotras también, ¿no? Y también todo este lugar que es verdad que los estereotipos en torno a las mujeres violentas, a las mujeres negras que son unas chungas, a las mujeres árabes que son unas manipuladoras, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo creo de verdad que es indisociable o sea, la estructura familiar y social de la que se procede de lo que uno es. Entonces, yo sí que creo que el dime con quién vas y te diga quién eres es una grandísima frase. Sí que creo que somos mucho nuestro entorno. Y sí que creo que nosotras, como mujeres que no son blancas, tenemos que no solo tomar la decisión de con qué hombre queremos estar, pero es que encima nos exponemos a la posibilidad de la violencia racista. Claro, a eso voy. Es que yo, o sea, ya las dos cosas no. Las dos cosas es no me que claro, apetece. con una me basta, con que me discriminen, sí, absolutamente. Y tener que hacer pedagogía en un ámbito tan íntimo, ¿sabes? Y casi me parece mejor, o sea, casi me parece como que estoy dispuesta a sobrellevar y a asimilar la violencia machista, porque es una cosa para la que estoy más preparada como mujer, como feminista, como persona que pertenece a este mundo y sabe de dónde vienen los hombres, que la violencia racista. Porque creo que los métodos en los que el racismo entra a los vínculos y a las relaciones es mucho más sutil, mucho más difícil de detectar y nos coloca a nosotras mismas en un lugar problemático que nos anula de forma distinta a la que lo hace la violencia machista. No digo que sea mejor o peor, absolutamente, pero yo he flipado fuerte, ¿eh? Sí, y bueno, y luego también a veces incluso fetichización intracomunitaria. O sea, yo he escuchado a hombres negros diciendo mulatas, que es un término que prefiero no utilizar, pero mulatas el color de la perdición, ¿no? Vale. Que también hay un colorismo por el cual nos ven más bonitas que a las mujeres que tienen la piel más oscura, pero que también parten de un fetiche terrorífico, ¿no? Entonces, yo personalmente creo, hablabas de tener familia, yo creo que es muy difícil tener pareja. O sea, a mí, lo que te he comentado, no se me da especialmente bien. Empollona, bien, ahí los estudios más o menos, pero la vida amorosa, pues no se me ha dado bien. Y luego hay una cosa que antes he comentado un poco, ¿no? En nuestro caso,
que quizá a las mujeres árabes de Masik les pasa lo mismo, o leídas como tal, nosotras pasamos de ser excluidas de lo que se supone que es ser bonitas a que nos hipersexualicen, prácticamente sin transición. Entonces, por eso digo que celebramos muchas veces las sobras, porque nunca esperamos gustar. Y cuando gustas, pues es que lo flipas. O sea, yo me ha pasado mucho con que le gusta un guapo. Yo flipo ya con, pues, ya, pero ¿qué más? Es que le gusta al guapo, le gusta ¿no? ¿Cómo se llama? Al capitán del equipo de rugby, ¿no? Es de, le gusto, yo que venía de Pelopo, bla, 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 bla. Y cómo a edades que me da vergüenza reconocer, pues eso, lo he celebrado, me he hecho chiquitita, porque el guapo me mira, porque yo tengo ese trauma todavía de infancia, infancia y juventud temprana, ¿no? De que no te miren, bueno, sí, vale, dedícate a tocar el piano porque, chica, otra cosa no vas a tocar, ¿no? Entonces, como muchas veces eso ha provocado que celebremos las sobras, que en relación de pareja toleremos cosas que deberían ser inaceptables. Y de hecho, fíjate, estoy utilizando el verbo tolerar en lugar de otro que pudiera ser más adecuado. Pero es que es tolerar. Entonces, pero porque tenemos también un complejo interno vinculado a que los hombres blancos tienen determinadas licencias que nuestro subconsciente acepta. Pero yo lo he tolerado también con hombres negros, ¿sabes? O sea, es esto, porque yo no esperaba gustar, no me consideraba merecedora de cariño en el ámbito sentimental. ¿Y eso tú a qué crees que está más vinculado? ¿A tu infancia como mujer, como niña, que se sentía muy diferente al resto? Bueno, es un poco también la construcción de las mujeres negras, Yo porque... me sentía feísima. Claro, y yo, es que es eso. Invertí mucho en ser lista porque me sentía feísima. Dije por un lado o por otro. Claro, pero no solo porque te sentías, es que te hicieron sentir. Claro. Yo hace poco, porque claro, en mi casa no se hablaban de esas cosas. O sea, yo ya te digo, mi padre llamaban por teléfono a casa para preguntar los deberes y colgaba, si era un chico. Entonces yo decía, ¿quién eres? Me decía, se han equivocado. O sea, yo, el tema chicos, en mi casa era que ni eso, esto estudia. Entonces, entre eso, que yo era un poco torpona, que siempre me leí como fea, pero invertí en ser graciosa, ¿sabes? Luego otra cosa es que no le haga gracia a nadie, ¿no? Pero yo me consideraba graciosísima porque más me valía, ¿no? Y que yo siempre, pues, estaba en la friend zone y nunca consideré que pudiera salir tampoco de ahí. Cuando empiezo a tener ya mis lides amorosas, es que he sido torpísima también, porque llego tarde, porque no esperé gustar, porque siempre me vi fea, porque invertí en otras cosas, porque frente a la idea de mestiza sexy, pues yo me desexizo, ¿no? O sea, ¿qué relación también tengo con mi cuerpo en ese sentido cuando solo se espera eso de mí? Pues un Y poco luego, complicada. esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, cuando he vivido determinadas cosas, de lo que me he dado cuenta es de que realmente en los vínculos de pareja con hombres blancos, las mujeres racializadas hacemos méritos para mantenernos. Es como si estuviésemos en una carrera de fondo y tuviésemos que seguir corriendo, ¿no? Y entonces te apetece. El otro día justo estaba teniendo una conversación con mi amiga Carolina Yuste, que es maravillosa, y estábamos justo hablando de esto, ¿no? Porque era como, de repente, no tener que hacer nada para merecer el amor es una cosa que nosotros no sentimos que no podemos permitirnos, que no deberíamos permitirnoslo. Por supuesto. Pero y yo me he colocado inconscientemente en lugares en los que la excelencia y ella hace y ella escribe y ella no sé qué, y a veces solo estoy puto reventada y quiero dormirme y que no me... Y, ¿sabes? Y llorar un rato y descansar de mí misma y descansar de que yo creo que performamos mucho para entrar en el amor. Y lo digo como crítica propia también. En todo. Todo Es que, el rato. es que si tenemos que ser sobresalientes porque tú no eres tan, no, pues eso, tú no eres tan negra, tú no eres tan mora, pero tan negra no solo en términos de fenotipo, No, tan en negra términos sociales. Claro, en términos sociales, no, pero tú no eres como el resto, tú creces así. Entonces, Claro. pues, hemos hecho lo que hemos podido, estamos aquí de milagro, ¿sabes? Entonces, te lo juro que estamos aquí de milagro. Claro, ¿sabes? Es que yo, y por eso digo que cumplir años a mí me está sirviendo para ser un poco más benévola también conmigo misma. Yo veo mi trayectoria
zanahoria. Y hablo también muchas veces con una de mis grandes amigas, que ella es gorda, ¿no? Entonces ella es un poco también, pues es de tengo que ser la releche, hay un chico me ha hecho caso, espérate, un guapo me ha hecho caso, ¿cómo puede ser? Pero espérate, a ver si al guapo le va a dar vergüenza quedar conmigo, entonces quedamos en otros sitios. O sea, las dos somos un par de losers que encima somos amigas desde los 9 años. Entonces, hay una retroalimentación, unas teorías del infierno que La negra y la gorda. Eso O sea, es. Eso es. Y también cuánto desde nuestras familias ha habido esa imposición de excelencia, porque también ha recaído sobre, en el caso de mi padre, sobre mi padre, y en el caso de tu yo padre, tu muchísimo. madre, supongo, ¿no? Entonces, cómo también ellos heredan esto de tener que ser sobresaliente para que te consideren normal y nos lo transmiten. Pues eso, pues a lo mejor, y que encima luego, pues es que puede no ser sobresaliente, Es que pues yo no era recuerdo tan buena tocando el piano, dejé solfeo, o sea, no, solfeo lo acabé, pero dejé la escuela de música y soy un paquete con el inglés que mira que porque llego ya tarde, en fin, pues ya está, ¿y qué? ¿Sabes? Ya. O sea, Pero es que nosotras creo que o sea, nos han deshumanizado a niveles en los que luego a la hora de construir el amor, cuando te das cuenta desde dónde construyes, desde dónde te vinculas, ¿qué haces para merecer el amor? ¿Qué hacemos las mujeres racializadas para merecer el amor? ¿Por qué nos esforzamos tanto en merecerlo? ¿Por qué no pensamos que estemos y que seamos es suficiente, ¿sabes? Y que somos merecedoras de amor cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas no van bien, cuando la vida se pone complicada, ¿no? Y eso nos lo han quitado, tía. Y yo lucho permanentemente por ser una mediocre constante, por el derecho a no necesitarme fantástica para nada. Y luego, claro, también está esta cosa de el cómo seduce la excelencia de las que tienen otro color de piel, ¿no? Porque somos como un poco el caramelito, que en cuanto, que claro, te quiero decir, que sí que somos excelentes, o sea, no tengo ninguna duda, o sea, o sea, estas mierdas de complejos actuales de repente ahora de, es que creo que no tal, no, yo creo en mis capacidades, en lo que soy y en lo que he hecho. Pero lo que sí que pienso es, ¿no sería un poco más feliz si no estuviese todo el rato invirtiendo tiempo en eso? y ser una chica fit, volviendo al principio, ¿no? Soy una chica fit, cago en la puta. pero, Estoy pero hasta el coño, ¿verdad? Dejadnos en paz. es que a lo mejor esa imposición de checklist también la estamos haciendo nosotras, pero por cuestiones históricas, bla, bla, Claro. bla, 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 bla. Y te digo, en las parejas o sea, cuando yo estaba en pareja con personas negras, también pasa que como eres tan consciente del racismo, es como que también comprendes todo. Bueno, claro, es que esto pasa porque, esto pasa porque, esto pasa porque, ¿y a ti quién te entiende? Eso es. Mujer racializada, ¿a ti quién te Y por entiende? eso el síndrome de Pocahontas es un síndrome del que tenemos que empezar a hablar, porque a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado ciertas cosas cuando era más joven. Me hubiese ayudado mucho que me hubiesen dicho, ten cuidado porque gustar no es que te quieran, ten cuidado porque que te quieran implica que te cuiden, y si eres la que cuida, no te quieren. Y si eres la única que Cuidarnos. cuida, claro, Mm. efectivamente. Ten cuidado porque las dinámicas y los roles se invierten. Ten cuidado porque un día empiezas, bueno, esto es una cosa que creo que tenemos que decirle a todas las mujeres, no solo a las mujeres racializadas, un día empiezas diciendo, ¿quieres un café? Mientras te haces tu café y a los 6 meses es la única que hace el café, ¿no? Y no hace falta que haya violencia física o directa para que tú sientas que hay un sistema y un rol de poder que se está ejerciendo sobre ti y que no solo es individual, es sistémico, que tiene que ver con tolerar comentarios racistas a los amigos de la persona con la que estás, comentar tratamientos como si tú fueses la sirvienta del entorno al que pertenece la persona y sobre todo hacerlo en nombre del amor es de todo menos amor. Es el ego herido que tenemos todas también de que nos digan, os lo avisamos. Y esto es probablemente una de las cosas que más nos pesa, porque nos lo dicen y nos lo avisan. Yo creo que las nuevas generaciones vienen muchísimo Oh, más sí, por fuertes supuesto. y Ellas bueno, lo tienen claro con 16, dicen, no, total. nosotras O no sea, pasamos por ahí. tanto que aprender que Sí. también las redes sociales nos han dado la posibilidad de que no siempre se mira hacia arriba, ¿no? Para aprender. Yo estoy aprendiendo mucho de las chicas más jóvenes y qué maravilla. Pero fíjate, yo estaba pensando, porque yo he estado eso, más con personas negras,
ni siquiera es solo una cuestión de ha salido mal porque tú lo has hecho mal o yo lo he hecho mal. Es que estamos rotas también en ambos casos. Es que es muy difícil que dos personas que están hechas pedacitos y que no lo saben porque han tenido que ser fuertes a la fuerza y que ni siquiera se han permitido la posibilidad de ser vulnerables, y en su caso además se suma el género, podamos estar bien en pareja. Absolutamente. Y luego hay una cosa muy interesante, y es que cuando el amor y el instinto de supervivencia Eso es, se tocan, eso es. es muy peligroso lo que nos puede pasar a nosotras. Sí, Porque yo creo que nosotras ni siquiera somos conscientes de cuando entramos en este modo de supervivencia dentro de los propios vínculos, porque queremos salvar las cosas y queremos salvar al otro y queremos que nos salven y queremos salvarnos a nosotras mismas, y en verdad no tenemos ni idea de cómo hacer absolutamente nada de todo eso y solo estamos sobreviviendo. Y es profundamente doloroso, porque es lo que tú dices, yo no creo que esté tanto vinculado a que una parte está mal y la otra parte está bien, sino a desde dónde nosotros estamos aprendiendo a vincularnos. totalmente. Yo creo que nos falta mucho trabajo interno, y por eso creo que la terapia orientada a cuestiones raciales y a cuestiones de género es tan importante. O sea, no es que tú, por ser mujer blanca, no puedas comprender determinadas cosas, es que os formáis en género y raza específicamente, o hay cosas en las que es muy, muy difícil llegar, ¿no? Total, por eso digo que Black Love son las amigas, ¿no? Cuando se habla de Black Love, pues sí, son más las amigas, lo cual no significa que no sea posible. Conozco parejas heteras y no que están súper bien, pero ha tenido que haber un trabajo de la leche, porque si no es muy, 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 muy difícil. Hay que tener mucha voluntad y hay que saber querer muy bien para Sí, parar en seco y y decir, quererte. Es que es el punto de claro, partida, pero es que empezamos que no. Por cierto, absolutamente. hablando de eso, yo en mis historias de Instagram intento citar a otras personas de la comunidad, y aparte de artistas que pintan, fotógrafas, etc., tengo una historia destacada de psicólogas negras, porque por lo menos esa parte, luego te puede gustar más, te puedes entender más, te puede gustar más su forma de hacer terapia, lo que tú quieras, pero por lo menos la parte de raza, porque todas las que están son afroconscientes o racismo conscientes, por lo menos esa parte la vas a tener. Me parece importantísimo. Yo creo que no puedo hacer terapia con una mujer blanca. Lo entiendo, claro, si es que es Lo siento, complicado. no, Y no eso que puedo. creo que hay mujeres blancas que sí que Sí, están sí, lo caminando sé hacia y allá, admiro pero muchísimo. O sea, por ejemplo, a mí me encanta Patricia Hermosilla, es increíble. He tenido también grandes terapeutas y son mujeres increíbles, pero es estoy que en un falta momento eso. de mi vida en el que no puedo y Sí, en el yo lo que entiendo. literalmente para mí es como otro proceso que asumir Hacer pedagogía a tu psicóloga. Sí, ¿Qué es esto? sí, Mm. efectivamente. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, Lucía, por esta conversación. Ha sido muy bonito. Mil gracias a ti, a mí No también hemos me ha hablado molado de tu mucho. libro, pero por Ahí favor, está, ahí está. podéis comprarlo, es muy bonito, se llama Tierra de la Luz y tiene esta portada preciosa y maravillosa de una ilustradora también afroalemana. Sí, Y nada, y espero que podáis escuchar a Lucía mucho porque es muy bonita y tenemos muchas cosas más que hablar, o sea que volverás. encantadísima. Nos vemos muy pronto y esperemos que os haya gustado este capítulo de Petit Comité.